Abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 del Génesis. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer primero del versículo 4 al versículo 7. Génesis 2, del 4 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero comenzar diciéndoles a ustedes que, como una introducción a la creación del hombre, que es lo que vamos a estudiar en esta noche, el relato que a continuación estudiaremos nos describe la condición del mundo inmediatamente antes de la creación del mundo. Vuelvo a repetir, lo que vamos a estudiar es un relato inmediato antes de la creación del mundo. Dice en el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Es muy importante aquí la palabra orígenes, porque es la palabra griega toldá, T de tío, O, W, L, D de dado, A, H, toldá. Y la traducción literal de esta palabra hebrea, que se tradujo en muchas de nuestras Biblias orígenes, la traducción es descendencia, linaje, generaciones o genealogías. Cada vez que encuentren ustedes la palabra genealogía, logos genes, que es el conocimiento de las clases o de las diferentes razas, etcétera, etcétera, es la palabra toldá. Entonces podríamos nosotros decir que aquí la palabra no nos está indicando de cómo el cielo y la tierra llegaron a existir. Esto es muy importante. Sino que aquí se nos está mostrando los eventos que siguieron al establecimiento de la tierra y del cielo. Hay otra palabra que encontramos aquí nosotros también, porque es la primera vez en la Biblia que se usa el nombre de Dios mezclado. ¿Cuál es la primera aparición del nombre de Dios en la Biblia? Génesis 1:1, Elohim, que significa el Dios creador, aquel que hizo todas las cosas, y siempre involucra la palabra Elohim, la pluralidad, o sea, las tres personas de la Trinidad. Pero por primera vez, fíjense ustedes, antes de la creación se nombra a Elohim. Después de que hace toda la creación y cuando comienza a abrirnos así, o sea, primero se nos pasa en Cinemascope todo el capítulo 1 de la creación, después nos comienza a enfocar las cámaras de televisión, hagan de cuenta que es una filmación, y vemos primero toda la creación, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. De repente vamos a comenzar a examinar más detenidamente el sexto día, el día que Dios hizo al hombre. Ahí se concentran las cámaras, pero ahí ya no Dios es Elohim, ahí es Jehová Dios. Y quiero que noten ustedes que la palabra que se usa aquí en el original hebreo es esta. A ver si alguien la puede leer. Palabra Yahweh es la pronunciación en el hebreo. Entonces aquí encontramos que dice la Biblia, el día que Yahweh es ahora otra palabra adscrita o una parte del nombre de Dios, pero mezclado. Y de aquí en adelante, mis queridos hermanos en Jesucristo, vamos a comenzar a ver que Dios siempre está acompañando su nombre primario, que es Elohim, lo comienza a usar con otras palabras, pero ya se suprime Elohim, ya comienza a ser El Shaddai, El Elión, El Ridi, El Sekekub, etcétera, etcétera, que son puras mezclas del nombre original, El, que significa Dios. Pero por primera vez, aquí se muestra a Dios con el nombre de Yahweh. La palabra realmente, la raíz H, W y la palabra H, esta raíz en el hebreo significa ser o estar. En inglés podríamos decir es el verbo to be, ser o estar. Es la raíz H, W, H.
Entonces, cuando vemos la otra formación de la palabra Yahweh, significa literalmente el Dios que siempre ha existido. Vuelvo a repetir, la palabra Yahweh significa el Dios que siempre ha existido. O sea, Dios le dice, vean ustedes en Éxodo capítulo 3, versículo 13, que por primera vez Dios se revela como Yahweh a Moisés, de una forma personal con el ser humano. Aquí en el Génesis, sí. Viene en el capítulo 2 revelando al hombre, Espíritu Santo, el que está diciendo, Jehová Dios hizo y tal y tal cosa. ¿Sí? Éxodo capítulo 3, versículo 13, dijo Moisés a Dios, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, o sea, to be, el verbo to be en inglés, el verbo ser o estar. Yo soy, el ser me envío a vosotros. ¿Por qué Dios se revela de esta forma? Porque a partir del capítulo 2 en adelante, Dios quiere que nosotros tengamos siempre en consideración de que para Él no existe el tiempo, número uno. Para Dios no existe el tiempo. Nosotros vivimos y nosotros existimos dentro de una dimensión de tiempo y espacio. Yo tuve un principio, el universo que me rodea tuvo un principio y todo tendrá un final. Pero el Dios Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, no ha sido creado. En segundo lugar, Él no debe su causa a ninguna causa, porque Él tiene su causa en sí mismo. Tú y yo somos seres causales. Tú tienes una causa de existir. Yo tengo una causa para existir. Pero Dios, cuando dice, yo soy el que soy, nos está diciendo, yo soy el que siempre ha existido. En tercer lugar, la palabra Yahweh significa que Dios no tiene tampoco ninguna razón para existir. Tú tienes una razón para existir y es Dios. Y si tú no tienes esa razón en tu corazón y no estás en armonía con Él, tu vida carece de propósito y de razón, porque nuestra razón radica precisamente en nuestra relación con Él, pues Dios siempre ha sido, Dios no tiene ninguna causa para existir y Dios no tiene en tercer lugar ninguna razón para ser. La razón de su existencia, la causa de su existencia está intrínsecamente en su propia naturaleza. Y si nosotros a partir de aquí en adelante comenzamos a comprender que al Dios que estamos sirviendo, nosotros no podemos limitarlo a nuestro tiempo, a nuestro espacio, a nuestra mente, a nuestros caminos, a nuestros pensamientos, vamos a tener un Dios absolutamente eterno, como Él quiere que le recordemos siempre. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también mis pensamientos son más altos que los vuestros. Vosotros vivís en una dimensión limitada, en un pensamiento limitado, tus acciones son limitadas, todo es condicionado. Yo no soy igual que tú, yo soy totalmente diferente a ti. Este es el Dios Yahweh, el Dios de la Biblia. Entonces nosotros encontramos que para Dios no existe ninguna causa ni razón de existencia fuera de Él mismo. Regresamos a Génesis. Y encontramos que a continuación dice el versículo 5, toda planta del campo antes que fuera en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese. Porque otra vez, por segunda vez, se usa Yahweh Elohim. Porque Yahweh Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Quiero que observen ustedes científicamente que el ciclo hidrológico, cuando hablamos nosotros de hidrología o un ciclo hidrológico, yo sé que hay muchas personas que no entienden esta palabra, yo tampoco lo entendí hace algunos meses. La palabra hidrología significa aquello que está relacionado con el estudio de las aguas. Entonces, cuando digo yo el ciclo hidrológico, estoy hablando del movimiento de las aguas antes de que fuera el diluvio. Como Dios no había hecho llover todavía, ¿cómo podían entonces los ríos alimentarse? ¿Cómo podían los mares alimentarse? ¿Cómo podían las plantas poder existir si las plantas necesitan el agua? Escuchen ustedes,
El ciclo presente hidrológico que nosotros tenemos comenzó durante el tiempo del diluvio e involucra grandes movimientos de masas de aire globales y continentales y cambios de temperatura anuales y temporales. Entonces, después del diluvio ya tenemos tiempo de lluvia. En Cuernavaca la lluvia es junio, julio y agosto, creo que aquí en el DF también. Pero hay un tiempo exacto en las 4 estaciones donde Dios, el ciclo hidrológico, lo comienza a gobernar y es la temporada que le llamamos nosotros de lluvias. Antes del diluvio no existía esto. Ahora quiero probarles a ustedes científicamente de qué manera tan exacta y tan maravillosa la Biblia comprueba todo esto. Vean ustedes, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 1, les voy a dar a ustedes 3 pasajes donde muestran el ciclo hidrológico actual. Les vuelvo a repetir el secreto de los estudios bíblicos. Tráiganse un lápiz, tráiganse un papel. Cuando menciono un versículo, apúntenlo inmediatamente. Y nunca estarán, ¿qué dijo? Eclesiastés 1 del 6 al 7. Vean ustedes que Eclesiastés fue escrito hace 3000 años. Repito, el libro de Eclesiastés fue escrito hace 3000 años. Vean de qué manera describe el ciclo hidrológico actual. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Esto es científicamente correcto. Vean ustedes ahora Job, capítulo 36. Regresen, está antes de los Salmos, antes de Eclesiastés está Salmos, y antes de Salmos está Job. Job, capítulo 36. Job fue escrito hace 6000 años. Ya estamos retrocediendo 3000 años más que Eclesiastés. Job es de la misma antigüedad que el libro del Génesis. En Job capítulo 36, versículos 26 al 29, dice así: He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus daños. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Job está diciendo ni menos ni más que Dios hace que venga el vapor y se convierta en lluvia por medio de la condensación y evaporización de las aguas. Escúchenme muy bien. El primer científico en haber descubierto la evaporización y la condensación de las aguas fue Torricelli, el que inventó el barómetro. Pues 4000 años antes que Torricelli, la Biblia nos habla de que hay una evaporización y una condensación en nuestro ciclo hidrológico, científicamente correcto. Dice el versículo 28, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Ahora vean ustedes Isaías 55. La Biblia tiene también hidrología. ¿Qué les parece? De todo. Historia, geografía, arqueología, geología, psicología, todo. Isaías 5:5. Versículos del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace, primero germinar, después producir, y después da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ven ustedes que se vuelve a escribir por tercera vez? Que toda la lluvia, en primer lugar, es absorbida, es evaporada, después es condensada arriba, y después es precipitada sobre el planeta Tierra. Bueno, este ciclo actual que nosotros conocemos no existía en el capítulo 2 del Génesis. Ahora les voy a responder
científicamente cuál era el ciclo hidrológico que estaba operando antes del diluvio. El ciclo nuestro, si los que lo quieran apuntar, que lo apunten. El ciclo nuestro actual se centra en lo siguiente. Número 1, en la vaporización solar de las aguas. 2, en la transportación a los continentes. O sea, no solamente tenemos una evaporización, sino que también el viento está transportando estas aguas a todos los continentes. En la circulación atmosférica, en la condensación y precipitación en forma de lluvia y nieve, y en la transportación de regreso a los océanos a través de los ríos. Esto es la definición del ciclo hidrológico, o sea, del movimiento de las aguas científicamente en el mundo moderno. En el mundo original, mis queridos hermanitos, no había lluvia sobre la tierra. Entonces la provisión diaria de agua que la tierra necesitaba venía de una evaporización y condensación local. No había, repito, el ciclo que nosotros conocemos. Regresamos a Génesis 2 y más adelante les daré más detalles. Pero esto es maravilloso desde el punto de vista científico. Llegamos al versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que vean, por favor, los que puedan tener la oportunidad, el privilegio, la bienaventuranza y la bendición de ver el pizarrón. Que pongan mucha atención, porque aquí no se está describiendo la creación del hombre, aquí se está describiendo la energetización del hombre. Nosotros, dice la Biblia, lo voy a poner lo más alto que pueda, somos tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Muy bien, estas tres partes del ser humano estaban perfectamente unidas una con el otro. Dios se comunicaba con el hombre a través del espíritu. Dios nunca desde la creación ha tratado de comunicarse con el hombre a través del alma. ¿Por qué? Porque Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Y los que quieren conocer a Dios, los que quieren servir a Dios y los que quieren tener comunión con Dios, tiene que ser en espíritu. Entonces toda la información que existía de Dios y todos los pensamientos de Dios le eran comunicados a Adán, a su espíritu. Pero no vamos a adelantarnos y vamos ahorita a imaginarnos que este es Adán. Ya vimos en las maravillas del cuerpo humano que Dios crea a Adán y le pone corazón, le pone pulmones, le pone cerebro, le pone encéfalo raquídeo, le pone dos sistemas nerviosos, le pone hígado, le pone riñones para la fábrica de etcétera, hace que los huesos produzcan la sangre, la hemoglobina, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Pero todo esto, ¿de dónde lo formó Dios? El cuerpo humano fue hecho de algo que ya existía, del polvo de la tierra. O sea, Dios no dijo, fórmate Adán y vas a tener todo. No, Él agarró algo que ya existía, que es el polvo de la tierra, y con algo que ya existía, hizo todo lo que es Adán actualmente. Pero llegó el momento en que Adán no tenía vida. Adán era como una obra de arte de un escultor maravilloso por dentro. Hagan de cuenta que se juntan los mejores científicos del mundo ahorita y tratan de reconstruir a un hombre. Estaba leyendo antier un artículo donde ya es posible trasplantes cerebrales. Bueno, ya experimentaron con animales, en los próximos 5 años estoy seguro ya podrán hacerse con seres humanos. Pero nosotros podemos ponerle a un hombre un cerebro, le podemos poner un corazón, podemos ponerle todos y reemplazar todos y cada uno de sus órganos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿quién hace al hombre así? Para que se levante y pueda decir, existo, luego vivo. Hay un universo que me rodea, tengo una conciencia aquí profundo en mi alma de que alguien me creó,
tengo una adaptación perfecta con el medio ambiente que me rodea, el medio ambiente ha producido para mí el organismo que exactamente necesito, la tierra, los gases y los elementos químicos de la tierra son los que forman mi cuerpo, del polvo he nacido y mi cuerpo al polvo tendrá que regresar. Científicamente, ¿saben ustedes que esto es absolutamente comprobado? Escuchen lo siguiente. La vida del ser humano en la creación de su cuerpo está comprobado porque la tierra o el polvo tiene 4 gases. El polvo está formado por carbono, por nitrógeno, por oxígeno y por hidrógeno. Y la tierra también tiene los elementos químicos como la cal, el hierro, el azufre, el fósforo, el calcio, el cloro, el flúor, el yodo, el magnesio, el potasio y el sodio. Escuchen, los 4 gases de la tierra. Y los elementos químicos que forman la tierra son los 4 gases y los elementos químicos que forman el cuerpo del hombre. La Biblia tenía razón. ¿Qué les parece? Lean ustedes en selecciones del Reader Digest del mes de febrero de 1986. Así se llama el artículo. La Biblia tenía razón. Lean la revista, muy interesante, creo que fue la última o la penúltima, donde dice, la ciencia comprueba que el hombre fue formado de la arcilla, tal como la Biblia lo dice. Ahora, esto es respecto al cuerpo. El hombre, pues, en su cuerpo es formado de la tierra, pero repito, el hombre necesitaba 2 clases de vida. En primer lugar, el hombre recibe cuando Dios le sopla. Vean ustedes en Génesis 2:7, porque les quiero dar la palabra original en el hebreo. Dice Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento. La palabra griega es vidas en plural, y la palabra hebrea, es la palabra nishmat. Nishmat se les voy a deletrear, N-I-S-H-M-A-T-H, y luego chayin, C-H-A y latina Y y latina M, y la palabra significa vidas. Entonces el hombre recibe 2 clases de vidas. Apúntenlas, por favor. La vida Dios. De ahí viene la palabra biología. El conocimiento del tratado. ¿De qué vida? ¿De la vida espiritual? No, de la vida animal, de la vida física. La biología se encarga de estudiar la vida, pero no la vida espiritual. Pero también Dios pone en el hombre otra clase de vida. La vida Zoe, con Z, que es la vida espiritual. Entonces el hombre recibe la vida física, y con esta vida física, el hombre recibe una mente. Recibe un intelecto. Esta vida del hombre física, esta vida Dios, era la vida que ponía al hombre en contacto con el medio que le rodeaba. Voy a repetir, la vida del alma pone al hombre en contacto con el mundo físico que nos rodea. Pero había más allá que el mundo. Había algo más allá que los árboles. Había algo más grande que las montañas Everest y que las Himalayas. Había algo más allá de las nubes. Había algo más que la historia, que la estrella más grande que existe. Había algo más, había algo que era intangible. Y que Dios quería que el hombre lo supiera desde su origen. Y era que Dios era un ser espiritual. Entonces, al poner Dios en el hombre la vida física, Dios pone la vida espiritual, y Adán tiene contacto con su Creador. Y vemos hasta el capítulo 3, antes de la caída, que Adán platicaba con Dios. Adán tenía comunión con Dios. Adán oraba a Dios. Adán adoraba a Dios. Y Adán servía a Dios. Y todas estas cosas tenían que ser en el área espiritual. Quiero que veamos algunos pasajes para que vean ustedes la diferencia entre el alma y el espíritu. Muchos cristianos bien intencionados y otros no cristianos también han tratado de intercambiar el alma y el espíritu. Reconozco que hay muchos pasajes donde parece que la Biblia está mencionando lo mismo, el alma y el espíritu. Pero hay 2 palabras hebreas y griegas para cada parte. Y ven ustedes que la Biblia también comprueba que son 2 cosas diferentes. En primer lugar, la palabra que se usó en el Antiguo Testamento para poder mencionar o para poder describir la palabra alma es la palabra
Nepesh, Nepesh con N, Nepesh, al último SH, es la vida biológica, es la vida del alma. Vean Génesis capítulo 35, versículo 18. Génesis 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, significa hijo de mi tristeza, para los que les interesa el significado. Mas su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Bueno, no nos vamos a meter en la etimología de las palabras hebreas, pero ven ustedes que dice que al salírsele el alma, o sea que ya desde el Antiguo Testamento se registra que cuando un ser humano muere, el polvo lo entierran, lo creman, te cae un edificio encima, en fin, el cuerpo, Cristo nos da una revelación mucho más amplia acerca del cuerpo, pero en el Antiguo Testamento ya se muestra que hay una vida que cuando el hombre muere se escapa y se va. Y la pregunta ¿a dónde? Es lo que está tratando la metafísica, las religiones y la filosofía. Y como nadie va a decirles a dónde se va más que el Dios que nos crió, pues todos están filosofando. Pero la cuestión es ahorita que ustedes noten que hay algo más allá de esta vida. Ahora vean Génesis 35, 29, ahí mismo. Y se usa otra palabra. Versículo 29, Génesis 35. Y exhaló Isaac, ¿qué cosa? El neuma, con P, neuma, que es la palabra hebrea para espíritu, perdón, es la palabra griega, neuma. La palabra hebrea para espíritu es ruach, con R de Rodolfo, U-A-C-H. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Aquí tenemos dos pasajes en el mismo capítulo con dos palabras diferentes en el original hebreo, mostrándose que cuando el hombre muere escapan de su cuerpo dos clases de vida, Nepesh y Roach. Ahora vean ustedes Zacarías 12, Zacarías 12, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Este versículo nos muestra que el Ruach, esa vida que Dios sopló originalmente dentro de Adán, está dentro de nosotros. En otras palabras, somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Vuelvo a repetir, somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Yo acostumbro hace muchos años, cada vez que me levanto, a recordar esto. Vengo a orar en la mañana muy temprano y comienzo a cobrar conciencia y a decir: Padre, gracias por el espíritu que has formado dentro de mí, por medio del cual yo puedo en este momento adorarte, porque tú eres espíritu, y los que te adoran necesitan adorarte en este espíritu. Antes yo no tenía este espíritu, ni sentía paz en mi vida, ni sabía que existías, pero ahora que Cristo ha entrado a mi corazón, tengo el privilegio, el derecho, la bendición de poder inclinar mis ojos y poder sentir que el Espíritu intercede y me muestra realmente cuando yo tengo paz y cuando no la tengo. Todo esto es posible porque yo nací de nuevo hace 12 años. Vamos a explicarlo esto con más calma más adelante. Ahora vean ustedes, en 1 Corintios capítulo 2, en el Nuevo Testamento, vamos a dejar el Antiguo y vamos a pasar al Nuevo, para tener un estudio sistemático acerca de esto que es tan importante en nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Versículo 11. En todos estos pasajes estamos viendo esta parte inmaterial del ser humano, con la cual, repito, puede conocer, adorar y servir a Dios, el Espíritu. Dice así,
Pregunta Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Sino quién? No dice el psique, o sea, la mente. La palabra para alma en el griego es psuche, con P, psuche. De ahí viene la palabra psique, y que se tradujo mente. No dice eso, dice la Biblia, neuma. ¿Quién de los hombres por mi intelecto? Porque sus pensamientos van a chocar con mis pensamientos. Entonces, cuando el hombre cae y se separa de Dios, el hombre se divide o rompe su relación con Dios en la caída. Lo vamos a explicar cuando lleguemos al capítulo 3. Y en ese momento muere. La palabra muere significa separación, o sea, se separa espiritualmente de Dios. Y Adán queda solamente con su vida Dios. Pero desde Adán hasta nuestros días, todos nosotros hemos nacido separados, muertos espiritualmente hacia Dios. Pero aquí en el alma y en la mente algo nos dice, la conciencia de que Él existe. Pero como no sabemos por dónde encontrarlo, el hombre inventó las religiones. ¿Qué son las religiones? Todas las religiones son el intento o el esfuerzo del hombre por tratar de conocer, de adorar y de ser aceptados por Dios a través de las buenas obras y de los sacrificios humanos. Todas las tribus, todas las razas, las peregrinaciones a la villa, cortarte el chongo, las mandas, los santos, todo es el producto de la ignorancia. El hombre sabe que de alguna manera tiene que existir Dios, y el hombre, si no sabe quién es Dios, se levanta un trono, se levanta una serpiente, se levanta esto y el otro, y viene Cristo y le dice a la mujer samaritana, mujer bla 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 bla, y lo primero que la mujer samaritana le dice a Cristo, fíjense, las tradiciones humanas, mis padres me enseñaron que en Israel se ha de adorar. Y ahí está la gente que nos encontramos todos los días, ¿verdad? Oye, ¿conoce a Cristo? Bueno, yo soy católico. ¿Por qué? Porque mis padres me han enseñado esto. Pues yo soy protestante. ¿Por qué? Porque mis padres me han enseñado esto. Yo soy evangélico. ¿Por qué? Porque nací en una cuna evangélica. Pero Cristo le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quién es el cristiano? La mejor definición para el cristiano se encuentra en Juan 4, del 24 al 27. Y la mejor definición que existe para el cristiano es la siguiente. Cristo le dice a la mujer de Samaria, mujer, créeme, que viene la hora, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán a mi Padre en espíritu y en verdad. ¿Quién es un cristiano? Un verdadero adorador. Eso es lo que somos los cristianos. Es la única persona que está realmente adorando bajo las condiciones de Dios. Dios ha puesto las reglas del juego, Él ha puesto y nos ha dicho, estás en offside, sácale tarjeta roja, estás descalificado. Tú no entras a jugar como te da la gana. O tú te sujetas a las reglas del fútbol, o tú estás descalificado. Y cuando llegó Dios, pues todos, unos pateaban la bola así, otros así, otros con el codo, otros empujaban, y cuando vienen las reglas y comienzan a ser repartidas entre los jugadores, muchos jugadores no les gusta que les cambien las reglas, porque están acostumbrados a jugar sucio. Pero entonces el árbitro dice, de aquí en adelante, quiero que escuchen esto, en mi paciencia he perdonado los pecados pasados, pero ahora yo les mando a que jueguen bien. ¿Por qué? Porque mi Hijo Jesucristo vino a traerles las reglas del juego y ya nadie tiene excusa para jugar como le da la gana el juego de la vida. Entonces Dios nos pone las reglas y nos muestra que para adorarlo tiene que ser en espíritu. Como el hombre está muerto espiritualmente, el hombre ha inventado las religiones, el hombre ha inventado la metafísica, que es tratar de explicar los fenómenos paranormales o sobrenaturales, y el hombre se ha convertido en un filósofo. Unos dicen, los epicúreos y los estoicos eran los discípulos de Zenón cuando Pablo vino al mundo. Y cuando Pablo entra a la ciudad de Atenas, lo primero que encuentra el apóstol Pablo en la cuna de oro del renacimiento de la filosofía griega es que todos los filósofos tenían estatuas grandísimas, pero había una más grande que todas. Y esta estatua tenía una inscripción grandísima que decía, al Dios desconocido. O sea, también ellos sabían que había un Dios, pero no lo conocían. Entonces Pablo se acerca y es invitado a subir al Areópago,
que era un lugar donde eran todos los grandes oradores expuestos para poder compartir su filosofía nueva, y Pablo les dice: veo que en todos son muy religiosos. Y saben ustedes que ahí en Hechos 17, la palabra religiosos significa temor a los demonios. En todo observo que son muy religiosos. Como Doña Pachita, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Doña Pachita? Entrabas a la posilga donde vivía esta señora, porque era una posilga que tenía millones de pesos debajo del colchón cuando se murió, pero tenía veladoras, tenía rosarios, tenía Virgen, la de la Macarena, la Virgen de Dolores, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María. En cualquiera que hubiera entrado con Doña Pachita hubiera dicho: qué religiosa señora. ¿No es verdad? Pero una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Que por favor en tu mente siempre quede impregnado esto. Una cosa es ser religioso, otra cosa es ser cristiano. Pablo les dice a los filósofos: en todo observo que son muy religiosos. ¿Por qué? Y vean ustedes cómo asocia Pablo la religión. La religión es la adoración a lo desconocido. En todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, vi una inscripción que decía: al Dios desconocido. Entonces Pablo le llama religiosas a las personas que adoran sin conocer. Es la fe del carbonero. A ver, compadre, ¿usted en qué cree? Pues creo lo que la iglesia me enseñó, compadre. ¿Y qué cree la iglesia? Pues lo que yo creo. Oiga, pero es que me dijeron que lo tenía que creer. Bueno, pero usted sabe que la fe tiene que ser racional, ¿verdad? Dios quiere que nuestro entendimiento... Era el problema de las lenguas en 1 Corintios 14. Pablo dice: muy bien, hablaré con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Y el que hable en lenguas pida a Dios poder interpretarlas. Porque Dios no quiere que nadie comience bla, 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 una jeringosa, porque Dios quiere que cada cosa que expresemos pase por nuestro entendimiento. Porque Dios es un Dios espiritual, es un Dios de orden, no es Dios de confusión. Dios no quiere que sus hijos caigan en éxtasis. De repente, y comienzas en ese estado de éxtasis y pasó el éxtasis: oye, cuéntame qué pasó. Pues no supe nada. ¿Sabes que apoderó de mí? Pues no fue el Espíritu de Dios. Entonces Pablo les dice: al Dios que ustedes adoran sin conocerle, es al Dios que yo les vengo a anunciar. Entonces toda la historia, mis queridos hermanos, hasta el siglo XX ha sido la misma. Los religiosos y los cristianos. Entonces nosotros encontramos que este sentimiento de las religiones nació en Caín. Las religiones nacieron en Caín. Y por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, siempre predicamos: no los invito a una, ¿qué cosa? Religión. En todo nuestro desayuno, no sé si lo habrán notado, porque el cristianismo no es una religión. Cualquier persona que hable de Dios lo relacionan con religión, ¿no es cierto? Antier estuve en la Universidad del Valle de México en la mañana, en la Facultad de Administración de Empresas, y al acabar la conferencia tuve un debate ahí con todos los estudiantes, y lo primero que me preguntaron fue eso: ¿a qué religión pertenece? ¿Por qué? Porque mencioné a Dios. Entonces les expliqué lo que les estoy explicando a ustedes. Yo tengo una relación con Cristo, yo no soy católico, no soy protestante, no soy mormón, no soy testigo de Jehová, soy cristiano. Porque en este libro que les traigo es la única palabra que existe. Aquí no existe evangélico, no existe presbiteriano, no existe bautista, no existe pentecostal, no existe carismático, existe cristiano, existe verdadero adorador, existe hijo de Dios. Nada más, y yo quiero ser bien bíblico. Oiga, y entonces usted no va a ninguna iglesia, etcétera, etcétera. No, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando nos juntamos 3 o 4, ahí está la iglesia. Y podemos estar en el Sinapolo, podemos estar en el VIPS, pueden construir, y no, Dios no está equivocado en que se construya un lugar especial para la adoración, siempre y cuando no le llamen ese lugar iglesia. Porque Dios no habita ya en las columnas ni en los postes. Él habitó en el tabernáculo, pero ahora habita en el Espíritu, y nosotros somos el templo de Dios, habitando el Espíritu en medio de nosotros. Entonces nosotros vemos ahora, vayan a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Seguimos viendo pasajes. Qué importante es esta diferencia entre el espíritu y el alma, para que entiendan ustedes, los que son cristianos, pues nuestro mecanismo, ¿verdad? ¿Cómo funciona mi espíritu de mi alma, el alma del espíritu? Y podamos entender desde el principio lo que Dios hizo con el ser humano. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva
y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, fíjense ustedes, penetra, o sea, atraviesa el hígado, el corazón, los pulmones, etcétera, etcétera, y penetra hasta partir, o sea, esta palabra en el griego es dividir, ¿qué cosa? Aquí se nos muestra claramente que el alma y el espíritu son 2 cosas absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer una división, o saben ustedes lo que nos dice la Biblia nos dice esto, que el espíritu está amalgamado con el alma. Vamos a poner que es así, a ver si ustedes de aquí atrás lo pueden ver. Hay un amalgamiento. Entonces la palabra de Dios tiene un fin, dividir para acá y dividir el espíritu para allá. ¿Qué es lo único que divide esto? La palabra de Dios, la palabra, nada más. La palabra de Dios es tan penetrante que dice la Biblia que divide el alma y el espíritu. Ahora hay una pregunta importante. ¿No se han preguntado ustedes por qué es tan importante que estén divididos? La respuesta es la siguiente. Número 1, porque son 2 cosas diferentes. Número 2, porque cuando la palabra de Dios va dirigida al espíritu, escúchenme muy bien, no a las emociones ni a los sentimientos. Cuando yo oigo un mensaje y se me salen las lágrimas, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ¿qué ha sido afectado? Mis emociones. Pero quiero decirte algo, hay personas que lloran y no se convierten. Yo he visto personas en los desayunos con las lágrimas en los ojos y se paran a recibir a Jesucristo. Pero si ellos no han sido despertados en su espíritu, esa conversión fue emocional nada más. Cuando Dios realmente penetra en nuestra vida, Dios me dice, les voy a dar un ejemplo. Mira, hermano, quiero que mientras tú seas padre, hagas lo siguiente. Tú tienes emociones por tu hijo. Todos lo tenemos, ¿no es cierto? Tú tienes sentimientos por tu hijo, todos lo tenemos, ¿no es cierto? Yo he abrazado a mi hijo, a mis hijas y he llorado con ellos. Pero hay una cosa muy importante, hermanos. Cuando se trate de ejercer la disciplina, separa por favor el alma y el espíritu. ¿Qué me estás diciendo, padre? Que hay muchas veces que vas a tener que cuidar a uno de tus hijos o simplemente hacer su maleta y decirle, aquí está la maleta, vete a la casa. Pero si tú eres dominado por tus emociones y sentimientos, vas a perder la batalla. En ese momento, Señor, pero lo quiero tanto, a mi Pepito, Señor, es un niño, etcétera, etcétera. Corrige a tu hijo porque si no lo corriges lo estás odiando. Y tú no estás obedeciéndome, tú estás permitiendo que tus emociones y tus sentimientos te dividan, y en este momento tú tienes que vivir por fe, no por lo que sientes por tu hijo. Hazlo y déjame probarte que es real mi vida para con él. Entonces hay cantidad de hermanas, ¿verdad?, que me hablan por teléfono, Armando, mi hijo esto y el otro, Armando, mi hijo esto y el otro, hermano, hijo, córralo, señora. Pero se va a perder, pues póngale que entrégaselo a Dios. Si usted ve que tiene un hijo incorregible o una hija incorregible, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo le digo, van a las 10 y viene a las 12. No fume si fume en su cuarto. Y le encuentro marihuana, y le encuentro esto y el otro. Y le digo, aquí en esta casa, tienes o trabajas o estudias o haces lo siguiente. Pero si no, está en la calle. Y yo soy el primero en poner la maleta. Si no lo hacemos, a nosotros, Dios nos va a disciplinar. Escuchen esto. Pero cuando damos el paso de fe como Abraham, ¿qué fue lo que le pidió Dios a Abraham? Escúchenme muy bien, hermanos. Le pidió que dividiera el alma y el espíritu. Mata a tu hijo. En ese momento, las emociones, Abraham, olvida por completo que es tu hijo. Mátalo. Y Abraham, dice en Romanos 4, creyó. O sea, en ese momento puso una actividad, no los sentimientos, ni las emociones, sino le bastó a Abraham una cosa. En sus sentimientos hubiera dicho, uy, hubiera hecho un berrinche tremendo, Señor, pero aparte la descendencia que me has prometido. Pero Abraham, dice la Biblia, se fortaleció en fe. Él, tú lo has dicho, El Shaddai. Tú
tú eres mi padre, y todo lo que me dices aquí es verdad, y cuando yo pongo en la práctica lo que tú me estás diciendo, hasta entonces, hasta que no me pase de fe, no voy a saber que él es real. Abraham, deja a un lado tus emociones, no quiero chillidos, no quiero nada. Entonces Abraham se dirige al monte Tabor, levanta el cuchillo y en ese momento está dispuesto, o sea, da el paso de fe. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que aún si él matara a su hijo Isaac, Dios era poderoso para volvérselo a dar vivo. Dios me dice muchas veces, dame a tu hijo, dame a tu hijo. Dámelo. Dámelo. Cuando damos este paso de fe, Señor, lo ponemos en un sacrificio delante de ti, Padre, en tus manos está mejor que en cualquier otra mano. Te lo dejo en tus manos, Padre. En ese momento Dios dice, ahora veo que tienes temor de mí. ¿Y sabes qué? Posiblemente Él ha permitido que tu hijo o mi hija sea de esta clase, porque a través de ellos Él nos habla constantemente. Pero siempre Dios está probando nuestra fe. Lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, para que vuestra fe purificada, mucho más preciosa que el oro, sea encontrada en gloria y alabanza cuando Jesucristo se manifieste. No hay ningún hijo que Dios no pruebe. Ahora déjenme decirles algo, no hay pruebas que sean sobrehumanas, sino que fiel es Dios. Él nunca nos pondrá pruebas que no podamos soportar. Entonces, cuando las pruebas vienen a nuestra vida, quiero que entiendan bien, dice 1 Corintios 10:13, cuando las pruebas vengan a nuestra vida, existe la salida para, no dice escaparse, dice para soportarlas. Para soportarlas. Viene tu jefe. Señor Aguilar, quiero decirle que hoy en la noche vamos a ir a ver una película de aquellas, ya sabe usted. ¿De cuál, jefe? De aquellas, hombre, no saca usted, no saca el tonto. Viene el jefe y todo. Usted se tiene que venir con la botella y usted tiene que cooperar, etcétera, etcétera. Híjole, si les digo que no, comienza Celedonio. Si les digo que no, ¿qué pasará? Me van a correr el trabajo, yo tengo que ser como ellos. Está bien, está bien. Y en ese momento se vende y niega a su Dios que le rescató de su vana manera de vivir y pierde la bendición de Dios. Entonces todos nosotros, todos los días, estamos siendo probados en el trabajo, con nuestros hijos, con la novia, de la novia. Pues ¿sabes qué? Pues que no quiero andar contigo. ¿Por qué? Las emociones, luego, ¿verdad? Porque yo creo que no. Mira, si no te vienes conmigo, me mato. Pues mátate, le dice ella, ¿verdad? A mí no me chantajeas moralmente. Y si no vienes conmigo, me suicido. Entonces nosotros vemos que en ese momento no es ella la que te está hablando. Ve a Dios. Separa tu alma de tu espíritu y acuérdate que si fuera de Dios, ella accedería a andar contigo. De otra forma estás forzando situaciones en las cuales no vas a tener bendición para tu vida. Entonces la Biblia, hermanos, constantemente nos muestra la diferencia entre alma y espíritu. Ahora vean también Santiago capítulo 2. Qué importante es todo esto, porque Santiago capítulo 2. Porque vivimos una época en la que el cristianismo le está dando más importancia al alma que al espíritu. ¿Qué les estoy diciendo? Que el cristianismo, por ignorar esas verdades tan profundas y tan importantes, le está dando más importancia a las emociones. Está poniendo más énfasis en las emociones que en la palabra de Dios. Dice en Santiago 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Quién le da vida al cuerpo? El espíritu. Si el espíritu no tuviéramos en nosotros, pues tendríamos la vida bios, la vida que tienen los rinocerontes, los elefantes, etcétera, etcétera. Antier, bueno, todas las semanas, ¿verdad?, recibo cartas. Y hace mucho tiempo que decidí en mi corazón, cuando estaba orando, que todas las cartas que de la gente, ustedes no saben cuántas cartas recibo, pero la mayoría son, unas me felicitan, otras me atacan y se burlan de mí. Señor Dulcin, usted es un psicópata, ¿qué me dijeron el otro día? Psicópata, fanático, extremista, religioso, así me llamaron el otro día.
y pienso que, bueno, usted, ¿verdad? Y Darwin estaban igual de locos los dos, bla, 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 bla. Ahora, si yo me pongo a dar importancia a esas cartas, me voy a deprimir, las agarro, las tiro a la basura y borro totalmente de mi computadora absolutamente todo y ni siquiera me tomo la molestia en poder contestarla. Cuando una persona me manda, oiga, explíqueme bien esto, aquello, le contesto la carta. Cuando me mandan cartas para atacarme, pues no les contesto, porque es muy difícil estar tratando de contestar a todos los ataques, porque yo sé que nunca vamos a estar de acuerdo con todas las personas. Es imposible, es imposible. Nunca alguna persona va a estar de acuerdo contigo, acuérdate de eso. No a todos les vas a caer bien, a la mayoría les vas a caer bien mal, bien gordo. No me lo tienen que decir a mí. Entonces, dice la Biblia que nosotros... Bueno, esto venía porque recibí una carta hace 4 días que me decía esta hermana, hermano, mi mamá oyó tu cassette. ¿Cuál fue que oyó un cassette en La soberbia del hombre? Y se enojó porque nos llamaste animales. Y mi mamá no quiere saber más de tus cassettes. Su mamá es bruja. Le dije a la hermana por teléfono, una hermana de Cabo San Lucas, le dije lo siguiente: ve y dile a tu santa mamacita lo siguiente, que desde hace 100 años la ciencia nos está llamando eso. ¿Por qué se sorprende cuando yo le digo la verdad? Y me dice, pero es que dice que para que tú digas algo tienes que estar basado en la Biblia. Y le dije, dile a tu mamacita que lea 2 pasajes que van a estar peores que lo que yo le dije. Que lea Isaías 1 del 1 al 3, donde dice la Biblia, el asno y el burro conocen a su dueño, mas ustedes no saben quién soy yo. Y dile a tu mamá que lea Salmo 32, del 8 al 9, donde dice, no seas como el burro y la mula, que no tienen entendimiento, si no, no vienen a ti. Ahora, esta señora todos los días oye groserías, fíjense nada más, animal, ¿no? Y es obsoleto esta palabra. Hay de la P, de la M, de todas las groserías, pero se ofenden. Fíjense ustedes cómo la gente, ¿no? Se ofenden porque desde un púlpito nosotros decimos que la gente sin Cristo en nada se diferencia de los animales. Pues me dicen que les llamé animal, rinoceronte o güey o lo que sea, o güey, perdón, y se ofenden con nosotros. Pero sin embargo, cuando venimos a la palabra de Dios, encontramos que nos ofendemos no por la palabra animal, sino porque el Dios de la Biblia realmente nos diagnostica que sin Él estamos teniendo y viviendo y comiendo igual que los animales. Cuando el hombre nace de nuevo, el hombre se vuelve a conectar con su espíritu y entonces Dios comienza con el cristiano a tener comunión. Vean esto, el espíritu comienza a fortalecerse por la oración. Repito, la oración es el arma y el medio de gracia más grande, son las pesas, el gimnasio más grande para el espíritu, la oración. Y la lectura de la palabra de Dios es el gimnasio más grande para la mente. Entonces Dios quiere que sus hijos comiencen a orar, porque la oración nos ponemos en contacto con Él. Y una vez que hago contacto con Dios en espíritu a través de la oración, el espíritu comunica a mi alma el deseo de fortalecer el intelecto viene a la Biblia, el espíritu va a la oración, y entonces, una vez que la mente está siendo fortalecida por medio del espíritu, el cuerpo se convierte en nuestro siervo. Y antes de que fuéramos cristianos, era al revés. Antes de que fuéramos cristianos, el cuerpo daba las órdenes. La carne, dice Efesios 2, 1 a 3, los deseos de la carne, le decía a la mente, dame esto, mi mente, pero está mal, y usted llámeme ya, y siempre la ha vencido por la carne. Nunca la razón ha gobernado al hombre, el hombre ha sido gobernado por sus pasiones. El espíritu pues estaba muerto. Entonces ahora se invierten los papeles y ahora el cristiano comienza a tratar de ser gobernado, a vivir, a caminar, a andar en el espíritu, a transformar y a renovar su mente con el fin de que el cuerpo pueda estar sujeto y él sea nuestro esclavo. Esto se llama victoria sobre el pecado. Hermano, cada ratito caigo en el pecado. Y las chavas, y este y el otro. ¿Cuál es el problema? Una vida muy pobre de oración, una vida muy pobre de meditación. Ahí está todo el problema. Caes y caes y caes,
necesitas más oración, necesitas la disciplina del ayuno, necesitas más memorización de la palabra. Entiéndanlo. Este libro nos ha sido dado por Dios para transformar, renovar nuestra cholla que tenemos aquí y comenzar a cambiar y sacar todo el cochinero y arañero y alacranero que tenemos, a fin de que aquí mi mente comience realmente a estar fortalecida interiormente por mi hombre interior, y mi cuerpo cuando me pida un gancito, qué gancito ni qué nada, esa chava, qué chava ni qué nada, yo soy casado, que no voy a esto, y no al pecado, y no, y comienzo a darme cuenta que tengo victoria sobre mis pasiones. Y dice la Biblia que el fruto del Espíritu es el dominio propio. Oremos. Padre, en este momento te damos tantas gracias porque el mejor libro de anatomía, de psicología que existe, de psiquiatría, es tu santa palabra. Ay, Señor, una vez que estamos contigo, comprendemos por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos, y por qué había tanto odio, tanta amargura, tanta ignorancia y tanto rencor en nuestros corazones, porque habíamos nacido separados de ti en espíritu. Algo nos decía que tú existías, pero lo negábamos o nos enredábamos con gurús en filosofías, en dianética, metafísica, control mental, ocultismo, todo en una búsqueda que nos dejaba igual de vacíos. Gracias por tu palabra. Gracias por no habernos dejado solos para que descubriéramos por nosotros mismos cuál es el camino y quiénes somos y de dónde venimos. Gracias porque nos dejaste un mapa con pruebas tan indubitables y tan precisas que el que pierde el camino es porque voluntariamente así lo quiso. Posiblemente le era más fácil seguir el camino de la mentira. Esta es la razón por la cual muchos no siguen el camino de la verdad, porque simplemente les es más fácil vivir una mentira, porque es más fácil la vida de esta manera. Sin embargo, ellos no saben que hay caminos que parecen derechos y el fin será camino de muerte. Pero el que me oiga, dice el Señor Jehová, Rey del cielo y de la tierra, el que me oiga vivirá tranquilo, sin temor del mal. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Te pondré en pruebas porque tu fe está siendo probada. ¿Y por qué quieres que te pruebe?, me preguntarás. Dios te contesta, porque en las pruebas descubrirás que soy real. No hay un momento más maravilloso que en el momento de la prueba, porque la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Ahí en ese momento, cuando tú no tienes ninguna salida, cuando no tienes ya en qué muleta confiar, cuando ya no tienes ningún amigo a quien voltear la cara, cuando ves que no puedes hacer ya nada por tu hijo, recuerda que Dios escucha las oraciones de los justos. Y la oración del justo es su voz. Oren sin cesar. Pídanme por sus hijos. Muchas veces no tienen porque no me piden. Pídanme por ellos todos los días, pídanme su protección y yo te prometo que los voy a cuidar. Los voy a proteger y los voy a hacer regresar a tu casa. Porque yo soy Jehová, un Dios fiel. Nunca te dejaré. Yo estoy más interesado en tu hijo, en tu esposo, en tu familia, que tú mismo. ¿Cómo no voy a estar interesado si mi propia vida di en esa cruz por todos ustedes? ¿Cómo no nos darás también todas las cosas si también nosotros te las pedimos? Padre, enséñanos a ser cristianos que vivamos por fe, no por emociones. Las emociones son buenas, es bueno alegrarnos, es bueno estar contentos, pero también es malo que ellas nos gobiernen y que lleguemos a un éxtasis donde ya no permitimos que sea tu palabra, sino las emociones y los sentimientos las que nos gobiernen. Bienaventurado el hombre que medita día y noche en esta palabra de la ley, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que dará su hoja a su tiempo y su fruto no caerá, y todo lo que haga prosperará. Esta es la herencia de mis hijos de Jehová, ha dicho el Señor, y su herencia de mí vendrá. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos orienta, nos corrige, nos hace vivir una vida equilibrada y balanceada, y nos muestra las abundantes riquezas. Oh Dios, qué banquetes tan maravillosos en tu palabra, poder traer a nuestro espíritu y salir en esta noche sabiendo que tú hiciste nuestra alma y nuestro espíritu, y en nuestro espíritu es como debemos adorarte. Gracias porque en esta hora hay muchas personas
que comenzarán a descubrir que su espíritu está muerto y que a través del arrepentimiento y el perdón de pecados, ellos pueden iniciar el nuevo nacimiento, volver a vivir. Se les prende el foco y descubren que hay otro mundo aparte de hacer dinero, aparte de irte a Tequesquitengo y aparte de irte a Acapulco y aparte de gastar tu dinero en vanidades, descubres que la vida es más que la comida y más que el vestido. La vida consiste en conocer, en adorar y en servir a Dios en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.